lunes a las 6 de la tarde, Todos los Fuegos, con la conducción de Daniel De Santis. En el aire de las 7:40, escucha Todos los Fuegos. Todos los fuegos queman distinto. Una lluvia de rosas también te incendia. Buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos por Radio Rebelde, AM 740. Bueno, hoy tenemos el programa 191 y venimos orejeando los 4 años en el aire. El lunes próximo creo que no, faltan 2 lunes, ya nos vamos a fijar bien. Buenas tardes, ¿cómo está Javier? ¿Cómo estás, Daniel, Dayana? Bueno, Mauro, no sé, capaz que en algún momento aparece, sé que andaba con algunas tareas. Buenas tardes para toda la audiencia. Estaba tomando examen. Mauro toma examen y Dayana en los controles, la musicalización y la simpatía. Y ahora, bueno, hoy en el programa 191 vamos a tener como editorial... vamos a pasar el comunicado de abuelas de Plaza de Mayo anunciando el encuentro, recuperación del nieto número 133. No era mentira que se habían secuestrado y usurpado y robado 400 niños en su momento, la dictadura de Videla. Bueno, en este caso fue encontrado el hijo de Julio Santucho y Cristina Navajas. Cristina está desaparecida, que lo van a explicar ahora en el comunicado. Julio vive. En la conferencia de prensa del viernes al mediodía estuvieron presentes Estela Carlotto, Julio Santucho, padre del nieto recuperado, y Miguel Santucho, hermano del nieto 133. El nieto recuperado no estuvo presente en la conferencia, porque aclaro esto porque mucha gente, muchos amigos, se confundieron, vieron a Miguel y pensaron que era el nieto 133. No, está todo bien, está integrado a la familia, pero todavía no se ha conocido, no ha tomado estado público el nieto 133. Entonces vamos a escuchar el comunicado de abuelas de Plaza de Mayo. El nieto 133 hoy se encontrará con su papá, sus hermanos, su hermana y una familia enorme atravesada por el terrorismo de Estado y también por una historia de lucha. Este nuevo caso es el resultado de una sociedad que, tras 40 años de democracia, sigue exigiendo saber qué pasó con las y los desaparecidos y con los cientos de bebés, niñas y niños apropiados, y apostando a la construcción de la memoria, la verdad y la justicia para que nunca más se repitan crímenes tan horrendos. La historia. Cristina nació en septiembre de 1949 en la ciudad de Buenos Aires. Egresó como maestra de normal número 1 y luego estudió sociología en la Universidad Católica Argentina. Allí conoció a Julio, el menor de la familia Santucho. Ambos integraban el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Cristina militó en Avellaneda y después tuvo diversas responsabilidades. Al momento de su secuestro era docente de las escuelas del PRT, donde enseñaba historia de la Revolución Latinoamericana. En la casa paterna de los Santucho, una familia tradicional de Santiago del Estero, el clima era de mucha participación y discusión política entre los 10 hermanos. Los debates ideológicos se superaron cuando Mario Roberto Santucho, el 7º hijo varón, puso de acuerdo a la mayoría de los hermanos que militaron en el Partido Revolucionario de los Trabajadores y en el Ejército Revolucionario del Pueblo, PRT-ERP. Julio era el 10º hijo y para él se esperaba una carrera religiosa. Fue pupilo, se recibió de teólogo y estuvo a punto de ordenarse cura hasta que en los pasillos de la facultad conoció a Cristina.
En 1971 se casaron, en 1973 tuvieron a su primer hijo Camilo y en 1975 a Miguel. Cristina fue desaparecida embarazada el 13 de julio de 1976. El operativo fue en un departamento de la familia Santucho en Avenida Warner 735, donde estaba viviendo su cuñada Manuela con su hijo Diego de 1 año. Cristina se encontraba allí con sus hijos de casualidad. Además estaba con ellas otra compañera de militancia, Alicia Dambra, también embarazada de un bebé que seguimos buscando. Una patota secuestró a las 3 mujeres y dejó a los 3 niños solos en el departamento. Una vecina avisó a Nélida sobre lo ocurrido, pero nadie se acercó a auxiliarlos. Nélida fue a buscar a los chicos con Jorge, su hijo menor, y ya desde la entrada pudo escuchar los llantos y gritos de sus nietos. Allí encontró una cartera y adentro una carta que Cristina no llegó a enviarle a Julio, donde le mencionaba un atraso y se manifestaba convencida de estar embarazada. Así Nélida se enteró de que su hija estaba esperando a su tercer hijo. Más tarde, por testimonios de sobrevivientes, pudo confirmar que el embarazo de Cristina siguió su curso. La misma noche del operativo, Nélida recibió un llamado de su hija que aparentemente estaba en la sede de Coordinación Federal. Después fue vista en Automotores Orletti, centro clandestino bajo las órdenes del Servicio de Inteligencia del Estado, CIDE, en el barrio porteño de Floresta, por donde pasaron muchas víctimas del Plan Cóndor. Las 3 mujeres secuestradas estuvieron menos de un mes en Orletti, pero fueron torturadas con brutalidad, en especial Manuela y Cristina por pertenecer a la familia Santucho. El día del operativo en que cae Mario Roberto Roby Santucho y secuestran a su compañera Liliana Delfino, también embarazada, es recordado por los sobrevivientes por su crueldad sin igual. El 13 de agosto fueron llevadas al centro clandestino Protobanco, donde permanecieron hasta el 28 de diciembre de 1976. Allí el testimonio de otra detenida confirma una vez más el embarazo de Cristina y su enorme fortaleza. Al ingresar al centro clandestino las pusieron en fila y ella le dijo a quien tenía a su lado: soy Cristina Navajas, militante del PRT ERP, cuñada de Roby Santucho y estoy embarazada. El mensaje traía implícita la determinación de que su hijo nacería y el pedido de que lo sigan buscando. El siguiente destino fue el centro clandestino Pozo de Banfield. Cristina llegó allí con un embarazo avanzado. Por el testimonio de la sobreviviente Adriana Calvo, se estima que Cristina estuvo en el Pozo de Banfield hasta el 25 de abril de 1977. Adriana llegó allí el 15 de abril de ese año, acababa de dar a luz a su hija Teresa en un patrullero, mientras la llevaban desde otro centro clandestino, la Comisaría Quinta de La Plata. Adriana contó que todas las detenidas querían tener a su beba, que ella la pasaba de celda en celda para que la cargaran. También se refirió a la fortaleza de sus compañeros de cautiverio y cómo, cuando los guardias intentaron sacarle a su hija, las detenidas hicieron una muralla humana para impedirlo. A Cristina ya le habían robado su hijo. La búsqueda. Julio se enteró del secuestro de su mujer al día siguiente, 14 de julio de 1976, cuando llamó para saludar a su cuñado Jorge por su cumpleaños. De inmediato inició las gestiones para sacar a sus hijos del país. Su sobrino Diego ya había sido entregado a la familia paterna con quienes se quedó viviendo. Camilo y Miguel salieron de la Argentina con 2 militantes que se hicieron pasar por pareja. Susana Fantino, una compañera del partido, simuló ser la madre de los niños y tiempo después formó pareja con Julio. En 1980 tuvieron una hija a la que llamaron Florencia. Mientras tanto, Nélida hacía todos los trámites posibles. Tocó contactos políticos, religiosos, militares. Jamás consiguió nada por esa vía. Tampoco supo si buscaba un nieto o una nieta, solo que debía haber nacido en febrero de 1977. Pero nunca perdió las esperanzas. Se unió a las abuelas de Plaza de Mayo y puso su inteligencia y rigurosidad al servicio de la búsqueda colectiva. Recorrió el mundo
cuando las abuelas buscaban un método científico que les permitiera identificar a sus nietos en ausencia de los padres. Representó a nuestra asociación en innumerables encuentros nacionales e internacionales. Siempre se la veía acompañada de su hijo Jorge. Miguel volvió por primera vez a la Argentina en 1985, cuando Nélida ya era secretaria de Abuelas de Plaza de Mayo. Fue cuando comprendió por qué su abuela estaba en Abuelas de Plaza de Mayo. En 1993 finalmente se radicó en Argentina y pudo reconstruir la historia de su familia comprometida con la transformación de la sociedad diezmada por la dictadura. Entre detenidos, asesinados y exiliados, los santuchos suman casi una veintena. 10 de ellos aún desaparecidos y un niño o niña aún buscado. En 1995 Miguel se unió a Hijos y tuvo la necesidad de buscar a su hermano o hermana y fundó la comisión Hermanos que acompañaba la búsqueda de abuelas. Quizá por eso Nélida pudo ver en él el legado de su lucha. Un día simbólicamente le entregó toda la documentación que había reunido. Nélida falleció el 2 de mayo del 2012. Miguel era un nieto asiduo en las actividades de abuela, pero la partida de su abuela lo acercó aún más. Se integró a la comisión directiva, el trabajo cotidiano, representando la institución, brindando charlas, visitas guiadas en Casa por la Identidad y poniendo todo su corazón y acción al servicio de la búsqueda. Su búsqueda. El nieto 133 se acercó a abuelas de manera espontánea. Fue anotado como hijo propio por un integrante de las fuerzas de seguridad y una enfermera, anotado el 24 de marzo de 1977. Desde joven tuvo dudas de su identidad, fue criado como hijo único con una hermana 20 años mayor que ya no vivía con ellos. Fue ella quien le confesó que no era hijo de quienes decían ser sus padres. En 2 oportunidades se enfrentó con el apropiador para saber la verdad, pero el hombre sostuvo siempre ser su padre biológico. Le llevó tiempo acomodar toda la información para tomar la decisión de acercarse a abuela, pero con valentía lo logró. Luego de la presentación correspondiente en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, CONADI, se realizó la investigación documental para finalmente, en abril de este año, realizarse el examen de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos, que confirmó su verdadera identidad. La restitución. El 26 de julio, el nieto 133 fue citado por la CONADI para comunicarle que es hijo de Cristina y Julio. Recién entonces se comenzó a notificar a la enorme familia Santucho, dispersa por el país y el mundo. Cristina tenía la voluntad de que buscaran a su hijo. Nélida honró de forma extraordinaria esa voluntad y murió buscando a su hija y a su nieto. Hoy, sus compañeras, los nietos y nietas encontrados, los hermanos que como el Tano se ponen al frente de la búsqueda, honramos a Nélida y a todas las abuelas que nunca perdieron la esperanza de encontrar a sus seres queridos. Y por supuesto, Escuchábamos el comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo, muy conmovedor toda esta noticia del hallazgo del nieto 133, y tiene un apellido que significativo en la historia, en la política argentina. Es hijo de Julio Santucho y Cristina Navajas, sobrino de Mario Roberto Santucho, el secretario general del Partido Revolucionario de los Trabajadores, una familia, como dice el comunicado, tremendamente golpeada por la represión, entre detenidos, exiliados y desaparecidos, una veintena de miembros y alrededor de 10, lo digo así a vuelo de pájaro, pero alrededor de 10 están desaparecidos. Para nosotros, los compañeros de militancia de Julio y de Cristina, fue una noticia conmovedora,
conmovedora, y en el caso particular mío los conocía a los dos, mucho más a Julio y al tío Mario Roberto, a la testigo, compañera de facultad, Adriana Calvo, también, que hemos compartido muchas cosas. Entonces es una historia muy cercana a nosotros. Y bueno, estamos esperando poder comunicarnos con Julio Santucho. Mientras tanto, vamos a adelantar el tema que teníamos preparado sobre las elecciones y el abstencionismo y otras circunstancias, de lo cual nos va a hablar Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Bien. Sí, igual mencionar que este tema, creo que justo también, ¿no? Todo esto de la aparición justo sucede en un momento clave, ¿no? De la historia política, de nuestros tiempos, particularmente donde, digamos, se demoniza tanto y se busca invisibilizar a la izquierda y a los luchadores y luchadoras revolucionarios, digamos, con tanto intento, digamos, de invisibilizar todo eso, de ocultarlo, ¿no? De taparlo. Buenas son las noticias de que pasen este tipo de cosas. Bueno, mencionando esto, mientras le esperamos al compañero, mencionar que este fin de hubo una última ronda de todo lo que viene siendo toda la circunstancia electoral, ¿no? Viene anticipándose, digamos, ya sabemos que este es un año electoral, lo venimos diciendo programa a programa, y si bien en 2 semanas vamos a tener, digamos, la elección definitiva, ¿no? de lo que son las PASO. Sin embargo, como bien sabemos y hemos mencionado, en muchos lugares se ha buscado anticipar para no quedar pegados, según la conveniencia de cada provincia, de cada distrito, a lo que es la elección nacional, precisamente esto, ¿no? Los que son los poderes a nivel provincial de los distintos partidos en relación a la elección nacional. Bien, la última elección que tuvo lugar fue ayer en Chubut, una elección bastante rara, bastante complicada, porque terminó dando prácticamente un empate técnico. Básicamente se supone que hubo una diferencia entre 400 y 800 votos, pero bueno, al final el que terminó pronunciándose como el ganador fue el candidato de Juntos por el Cambio, que contó, al igual que el fin de semana pasado, que bueno, mencionamos, ¿no? En la elección ahí en la ciudad de Córdoba, donde perdió el candidato de Juntos por el Cambio, esta vez se logró de vuelta la foto de unidad tanto de Rodríguez Larreta como de Patricia Bullrich, pero en este caso se les dio de poder celebrar una victoria ajustada, muy ajustada, como estamos diciendo, hay aproximadamente, se supone que hay 800 votos de diferencia, que sea un poquito más, un poquito menos. En la semana va a haber el recuento definitivo, pero en principio, si bien no estaba, digamos, estiró muchísimo el candidato oficialista, afín a, lo que es Unión por la Patria, finalmente terminó reconociendo a última hora de ayer a la noche de que sí, que perdieron, y el candidato, digamos, le dieron una última victoria, esta última victoria provincial, que también es un cambio de signo allá. Es una provincia que venía creo que venían, si mal no recuerdo, las últimas 4 o 5 gobernaciones fueron peronistas. Y desde la época de Das Neves. Exacto. Así que precisamente, más allá que siempre fue, digamos, bastante conflictiva la situación de Chubut en general dentro del peronismo, ¿no? Con acercamientos y alejamientos según el candidato, pero digamos era una provincia que viene con un largo historial de peronismo. Y justo se dio el triunfo de Cambiemos. Veremos ahora cómo se va a terminar ajustando todo eso. Lo que se mencionaba también con todo esto fue el hecho de que se terminó haciendo ahí una suerte de recuento en general de todo este ciclo. Venimos teniendo elecciones prácticamente desde fines de abril, anticipando, ¿no? Algunas fueron a nivel provincial, algunas fueron para renovación de legisladores, algunas definieron candidatos para las PASO provinciales y algunas definieron los nuevos gobernadores, ¿no? Hemos hablado bastante sobre esto. Lo significativo, en todo caso, es que más allá de que
ha habido varios cambios de signo político que fueron sorpresivos, como el caso de San Luis. En parte algo de eso también pasó en Córdoba. Bueno, pero más allá de eso, los números que se terminaron dando a nivel de participación rondaron más o menos el 70% en general. Me refiero a la cantidad de gente que participó. Si bien formalmente la nueva ley electoral, digamos, no establece una sanción severa para con esto, pero tampoco, digamos, es estrictamente obligatoria. Lo que sí demuestra es, por un lado, una falta de interés bastante amplia. En algunos casos rondó un poquito menos del 70 en algunas provincias, en algunos distritos. Y bueno, deja siempre, digamos, viene siguiendo un patrón que se puede ver también desde la última reforma electoral. Siempre anda más o menos lo que son las elecciones PASO. Digo esto mencionando en relación a que las PASO definitivas las vamos a tener ahora dentro de 2 semanas a nivel nacional, las oficiales, digamos, las que van a definir la futura presidencia. Las nacionales, claro. Claro, las nacionales. Pero lo que venimos viendo son elecciones provinciales y elecciones PASO provinciales. No sé si se entiende, esto parece un trabalengua, pero digamos, por un lado están las PASO que definían candidatos provinciales para después lo que va a ser la nacional, y por otro lado lo que hubo también fueron elecciones de gobernadores y elecciones a nivel de diputados y senadores provinciales. Pero más allá de esto, lo que definía en todo caso era, bueno, cómo se va dando la reconfiguración política. Sí. Javier, varias pasos provinciales en la elección efectiva de gobernadores y legisladores provinciales, no sé si todas, pero varias no confluyen con la elección nacional. No. Se han dado algunos resultados raros en algunos lados. El más desconcertante, yo me permitiría decir, en general, es el de Córdoba, que, digamos, terminó haciendo lo que hace últimamente Córdoba, que es jugar para Córdoba, ¿no? No terminó quedando claro, digamos, esa definición, porque en otro momento por ahí había más una... Para Schiaretti juegan. Exacto, ahí está el tema. Schiaretti está haciendo su propio proyecto, muchos no lo daban por muerto, lo daban como algo medio acabado, pero bueno, evidentemente los cordobeses estaban jugando su juego propio, digamos, a nivel nacional. Pero digamos, bueno, tuvimos 18 elecciones entre provinciales y también a nivel municipal en distintos lugares. Lo que tenemos es que el abstencionismo, el no voto o incluso el voto en blanco, todo eso junto más o menos ha dado un número cercano al 30% en general, sumando todo, ¿no? Todas estas 18 elecciones que se vienen dando desde abril más o menos hasta la que tuvo lugar ayer. No es muy lejano a lo que históricamente vienen siendo las PASO desde que existe, digamos, de que, bueno, se aplica estas primarias obligatorias, que vuelvo a decir tampoco son tan obligatorias, y lo que vamos a tener que ver ahora, que eso nos vamos a enterar en un par de semanas, es porque lo que viene pasando es, en general, siempre el nivel de participación ronda el 70%, por ahí un poquito más. Durante la elección que hubo anterior en la pandemia, ustedes recordarán, en el 21, ahí, digamos, fue el nivel más bajo, estuvo en el 60 y algo por ciento, si mal no recuerdo fue el 64, el 65 fue el nivel más bajo, que incluyó un montón de cuestiones, pero obviamente se recordará que fue en contexto de pandemia, hubo un montón de problemas. Sí. ¿Querías decir algo? Sí, quería agregar, porque uno está siempre en la militancia, no es un periodista, pero siempre lo decimos acá, nuestros oyentes saben que somos militantes, nuestros vecinos por izquierda, otros guevaristas, digamos, hacen política con el nivel de abstención. Y bueno, lo que acabas de decir, el nivel de abstención existe, pero no es creciente en forma significativa, ni es para hacer grandes elucubraciones políticas de que esa abstención tiene una significación revolucionaria. Yo creo que está muy lejos de eso. Exacto, yo coincido con eso. Hay una idea a veces simplificadora, diría, o medio vaga,
de que pensar que el abstencionismo, el no voto, o incluso el voto en blanco, o a veces, qué sé yo, esa cuestión de hacer el voto para que quede después anulado, que eso inmediatamente se traduce en una suerte de acumulación antielectoralista, y yo creo que eso no es tan así. No, es bastante discutible y hay que ver en cada lugar, en cada distrito. Igual siempre llama la atención. Sí, sí. Para mí es más significativo el nivel de desapruebo que tienen los candidatos. El nivel de aprobación de los candidatos en todos los casos es mucho menor que el de apruebo. Creo que la que tiene mejor, no me acuerdo ahora el nombre, aprobación, digamos, o simpatía, es Bullrich. Estamos jodidos, que tiene el 37. Del 37 a los últimos de los 20 que han encuestado, tiene 24, 23, 22. Sí. Y de desaprobación de 57, 58 para arriba. No hay ninguno que esté en el 40-40. No. Y aparte de eso, digamos... En todo caso, la que mejor está es Miriam Bregman, porque tiene poco más pero tiene poco de desaprobación. Está, menos de 20 de diferencia. Está 20-40 más o menos. Sí, eso, digamos... Yo creo que podría ser, digamos, lo bueno visible en todo esto, porque cuando uno ve precisamente los índices de negatividad en relación a este tipo de cuestiones, hoy estaba viendo que en una encuesta, por ejemplo, digamos, a nivel de imagen negativa, a Alberto Fernández creo que le daban cerca del 80% negativo. Es una barbaridad, es una locura. Y sin embargo, es un tipo que podría haber estado hoy mismo compitiendo todavía. La cuestión es pensar, que yo creo que eso es una clave de lectura simplista y ilimitada, que porque haya estos índices, digamos, de perspectiva negativa y de no participación o de sabotaje, por así decirlo, con esta cuestión de hacer votos que se terminan impugnando o cancelando, que eso inevitablemente se traduce en una suerte de posición antisistémica. Yo creo que esa es una visión sesgada y bastante limitada, porque sabemos que no es así. De hecho, esto mismo lo han jugado precisamente durante tiempo, esta misma gente, por ejemplo, de estos sectores libertarios y demás, durante mucho tiempo jugaron también esa posición ellos, pero porque es una posición que también le conviene a todo el Estado. Ahí se nos cortó la comunicación con Javier, ahí tenemos la imagen congelada. Bueno, sistema de una perspectiva izquierda. Se había cortado un momento. Ahí está, no sé cuánto se cortó. Y los últimos 30 segundos. Bueno, decía que no necesariamente, creo yo, esta suerte, digamos, de posición crítica y de oposición al sistema electoralista por parte de mucha gente, no significa, y eso es lo que creo que hay que ver, hay que salir de una mirada simplista o muy básica, de que pensar que inmediatamente eso se traduce en una suerte de posicionamiento, de acumulación, digamos, para el campo popular, desde una perspectiva crítica, de izquierda o incluso revolucionaria. Yo creo que lo que hay es más que nada apatía, negatividad hacia eso, pero que, digamos, por otro lado no se traduce en acciones críticas, digamos, no es que, bueno, mirá, se está empezando a acumular desde un punto de vista de un sindicalismo combativo, de resistencia en los barrios, de organización de otro tipo. Nada más lo que hay es una apatía que termina siendo para mí, en última instancia, funcional a todos estos otros sectores, porque, digamos, creo que dejarlo así, librado, ¿no?, a este tipo de posicionamiento, diciendo, mira, ya la gente anda en un 30 o un 35% de no participación y qué sé yo, significa que están en contra del sistema. A mí me parece una visión muy limitada, y que, digamos, por otro lado te demuestra qué pasaría si acá en Argentina, por ejemplo, el voto no fuese obligatorio. Lamentablemente lo es, pero lamentablemente el propio sistema, al reconocer eso, por otro lado, digamos, no establece sanciones graves, ¿no? Como por ejemplo, en otro momento, no ir a votar podía significar ciertos problemas a nivel de negociar, por ejemplo, algunos trámites o la posibilidad de salir, y hoy realmente, digamos,
en general lo que te hacen es, bueno, te estiran, Bueno, ahí se cortó de nuevo, pero justamente estábamos en el momento de ir a la tanda comercial y volvemos. Y ya está, porque a ellos tampoco les sirve. Vamos a la tanda, aprovechamos que se cortó y anuncié... Vamos a estar atentos. Anuncié que se cortó, entonces anuncié que íbamos a la tanda. Vamos a la tanda, adelante. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Todos los miércoles de 19 a 21 horas llega Voces por la Ciudad. Tu lugar de encuentro con lo que hay que saber, con lo que necesitas difundir y te interesa. Voces por la Ciudad. Tu voz. Conducción y dirección general Daniel Alunni. Recreo. Todos los jueves a las 21 horas hagamos un recreo en Radio Rebelde. Elizabeth Machado te acompaña con las novedades, estrenos y datos curiosos sobre cine, series, teatro y algo más. Recreo, jueves 21 horas por Radio Rebelde. Recreo. Los jueves a las 7 de la tarde, Rebeldes por Malvinas. Un programa que analiza la realidad desde la óptica de la soberanía de nuestro pueblo argentino. Rebeldes por Malvinas. Jueves de 19 a 21. Para que seamos de una vez por todas libres de toda dominación extranjera. Este 13 de agosto, seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en argentina.gov.ar/elecciones. Elecciones 2023. Argentina Presidencia. Ya escuchás La Rebelde. Ahora también nos podés ver. Mirá la programación en vivo de AM740 en YouTube. Nos buscás como Rebelde Radio 740. Te suscribís y ves en vivo todos los programas de La Rebelde. Ya escuchás La Rebelde, ahora también nos podés ver. La segunda parte de la primera hora de Todos los Fuegos por Radio Rebelde. Estamos en comunicación con Marcelo Quispe. Sé que fue dirigente de ANSAFE en Santa Fe y muchas otras actividades ha desarrollado, según me ha contado mi amigo también Marcelo. Bueno, no importa. Marcelo Quispe, ¿estás en comunicación con nosotros? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, vos me han dicho que entre otras cosas has sido periodista radial, así que la tenés más clara que nosotros, cómo se maneja esto. No, más o menos. Te cuento un poquito, bueno, te cuento que yo soy Marcelo Quispe, nacido en la provincia de Jujuy. Mi familia pertenece a la comunidad Colla Guaraní, un poco para que sepan de dónde estoy hablando. Colla Guaraní. Explica un poco la diferencia entre Colla Guaraní y Colla... me agarró el viejazo. Sí, ahí te... Bueno, viste, como sabés,
lo que fue el Tahuantinsuyo, digamos, todo el incanato, sí, se dividió en 4 partes. Sí. La parte sur es la parte, Coya significa sur en quechua. Todo al sur de Perú se llamó Collasuyu, la región del sur. Bueno, y los incas llegaron hasta el norte argentino y llegaron con su influencia a una parte de nuestro territorio, que después sería Argentina. Y después, bueno, ahí tengo familia, mi abuelo Quispe, era de los Andes, de la zona de Chuquisaca, y después con las migraciones internas, con la guerra del Chaco entre potencias imperiales, se escapó de la guerra siendo muy niño y se fue para el lado de Jujuy. Atravesó, bueno, la frontera y se fue a vivir a la zona de selvas de Jujuy, que son las yungas, que son selvas de altura. En esa zona de selva está sentada todo lo que es la línea guaranítica, y particularmente los aba guaraní, los tupí guaraní. Bueno, mi otra parte de la familia es de esa zona, es aba guaraní. O sea que, bueno, se mezclaron en la migración, familia mía que viene de los Andes, del mundo Coya, del mundo andino, y parte de mi familia que es guaranítica. Así que tenemos esa mezcla Coya guaranítica de 2 culturas. Así que son 2 ríos que se han mezclado y está presente en la cultura de mi familia, digamos. Sí, ahí entendí. Muchas gracias por la explicación, y bueno, la audiencia seguramente también le ha venido bien. Pero bueno, ahora están movilizados nuevamente porque este es el tercer Malón de la Paz, quiere decir que hubo 2 malones antes, ¿no es cierto? Sí. Hay una historia de luchas que tiene que ver con algo que está irresuelto, que tiene que ver con, básicamente, hay muchas problemáticas, pero el tema de la tierra comunitaria sigue siendo el tema central de la lucha indígena, no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica. El tema de la propiedad comunitaria ha sido uno de los grandes Perdona desafíos. Que te corte. Sí. ¿Por qué no le explicamos a la audiencia qué diferencia hay entre propiedad comunitaria y propiedad capitalista? Sí. Bueno, como sabrán ustedes, antes de llegar de los españoles, esta tierra, no había un dueño de la tierra, no se conocía la legalidad de la propiedad privada, digamos. Eso tiene que ver con la llegada del mundo occidental, de la cultura europea, y con todo lo que tiene que ver con la apropiación de tierras, de personas, bueno, que se ha desarrollado el capitalismo en América, en el Avia Yala, durante 5 siglos. Anterior a eso, y durante todos estos 5 siglos, las comunidades originarias siguen reclamando la propiedad colectiva de la tierra, de que no le pertenece a una persona, a una familia, sino que hay una legislación que se busca que la propiedad sea colectiva. O sea, que no haya un dueño de la tierra, ¿no? Que no sea el dueño. Y más profundamente en la cosmovisión indígena, en la cosmovivencia también, en realidad lo que se dice como principio filosófico es que nosotros no somos dueños de la tierra, sino que nosotros pertenecemos a ella. Esa es la filosofía más profunda del mundo indígena, de ser parte de la tierra. Pero bueno, en términos legales, lo que se busca es acercarse un poco a eso y tener la propiedad comunitaria de la tierra. Grandes avances en eso ha sido, bueno, el proceso de Evo Morales, muy interesante en relación a la tierra. Ustedes saben que en la revolución del 53 en Bolivia, lo que hace el movimiento revolucionario de esa época es entregar parcelas familiares, y en algunos casos comunitarias. Bueno, eso se ha avanzado bastante en términos de la propiedad colectiva, y lo que se reclama ahora, porque en general las grandes comunidades no tienen tierras propias. Por ejemplo, en el norte, en Salta y Jujuy, las tierras son, por ejemplo, de iglesias evangélicas, como la anglicana, que deja vivir a las comunidades en esas tierras. Bueno, y en otros lugares pertenecen al Estado, que tienen algunas concesiones precarias, se van moviendo, lo van moviendo de un lugar a otro según los intereses corporativos de empresas. O sea que no hay una ley que regularice en términos históricos y que profundice un bienestar de las comunidades originarias en ese pedido histórico que tiene que ver con la comunidad, con la tierra colectiva. ¿Te puedo hacer
Una pregunta complicada o difícil. Dime. Un argumento que tienen los capitalistas es que la propiedad individual es más productiva que la propiedad comunitaria. Esa experiencia en Bolivia actualmente, ¿qué dice de esto? No, eso no. Las experiencias más colectivistas del mundo indígena son muy interesantes, porque bueno, trabajan la tierra, respetan la tierra, tratan en un proceso histórico de no tener tantos ingredientes que contaminan la tierra. Digo, hay un proceso colectivo de tierra en algunas experiencias en América Latina y en Bolivia en particular, súper interesante, que dan, porque toda la crisis que ha habido en el mundo capitalista, en el mundo andino ha influenciado poco, porque ha tenido la posibilidad de cultivar sus propios alimentos, de intercambiar en los mercados, o sea que cuando hay una apropiación colectiva del trabajo y del territorio, se pueden hacer un montón de cuestiones profundas del trabajo, de la tierra, de la organización comunal. Por eso cuando ha habido grandes crisis del capitalismo, en las comunidades originarias no se ha sentido tanto, porque si tenés la tierra, trabajás colectivamente, producís tus alimentos, difícilmente te puede afectar una crisis en términos de lo que significa hoy las crisis financieras grandes que atraviesan el mundo globalizado. Por eso me parece que ahí la experiencia que ha habido, que hay actualmente y la que se pretenden caminar hacia adelante, tiene que ver con esta experiencia de trabajo colectivo, de tierras colectivas, donde el mundo indígena puede desarrollar además su espiritualidad. Porque ¿cómo desarrolla el mundo indígena su espiritualidad si no le deja entender la tierra? ¿Cómo desarrollar la espiritualidad? No te permiten trabajar la tierra. Así que el capitalismo nos pone una trampa permanentemente, nos condiciona y después, bueno, nos estigmatizan, porque las experiencias como en el sur del mundo mapuche, donde se reclama tierra, entre otros derechos, el mundo capitalista a través de la justicia y de los medios de comunicación estigmatizan y los ponen en lugar de terroristas. O sea que hoy la gran disputa de la tierra, que es central, está siendo estigmatizada y como vemos claramente en todos lados. Lo que pasa en el Malón, el tercer Malón, que viene viajando desde el norte con comunidades, bueno, de la Quebrada, de la Yunga, y que viene recorriendo varias partes del territorio, viene reclamando, por un lado, esta ley que regulariza la tierra colectiva, por otro lado, que la Corte Suprema nombre de inconstitucional la reforma de Morales, que avasalla derechos comunitarios, que avasalla derechos de las comunidades indígenas, que da lugar al avance de grandes corporaciones. Ese conjunto de medidas es hoy lo que se pone en el tapete desde el mundo indígena. Y también que la intervención federal a la provincia plantean, ¿no es cierto? Sí, totalmente, sí. Se pide a la Corte Suprema, se pide al poder ejecutivo que intervenga, digamos, ¿no? Pero más decididamente, porque generalmente lo que se ha visto es que las políticas estatales de los gobiernos en todas estas décadas de democracia ha sido muy tibia y no ha tocado el tema de la tierra colectiva, del territorio, no ha tocado el tema del territorio. Han tenido algunos parches, han generado algunas leyes que generan cierta legalidad a las comunidades, que permiten ciertos pedidos, pedir ciertos beneficios, pero ninguno ha tocado el tema del territorio, ninguno. Sean matices de gobierno más progresistas, más de derecha, a ninguno le interesa tocar ese tema central de la tierra. Claro, Marcelo, porque yo como estudio matemáticas siempre los números me tiran, digamos. En el primer Malón y el segundo Malón, no sé en el tercero, pero se hablaba de que se reclamaban 15.000 kilómetros cuadrados para tierras comunitarias. No sé si se mantiene esta cantidad. Pero termino la idea diciendo esto. La provincia de Jujuy y de Salta, reunidas las dos, tiene una superficie de 240.000 kilómetros cuadrados. Es decir, que 15.000 kilómetros cuadrados representa el 7,5% de la superficie de las dos provincias. Sí. ¿Estoy más o menos orientado en...? Sí. Y además, digo, por ejemplo, las tierras productivas, en la zona
del ramal, que lo tienen los grandes ingenios. Lo tienen grupos empresariales desde años. ¿El ramal qué es el ramal? El ramal es la zona desde San Pedro Jujuy yendo para Ledesma, que son por donde pasa el tren, digamos, toda la zona de producción de cañas, de horticultura, bueno, toda la zona... Para el este, para el lado de Salta, digamos. Para el lado de Salta, lo atraviesa hacia arriba y llega hasta Orán, digamos. Esa zona es la zona del ramal. Zona que ha tenido, bueno, históricamente han estado los ingenios ahí, ingenios que han explotado o han casi esclavizado la mano indígena, por eso, bueno, hay mucha migración de los ingenios. Mi papá que, bueno, ha fallecido hace unos años, desde muy chico, siendo niño y adolescente, trabajó cortando caña para los ingenios. Muy precarizado, sin sindicalización. Bueno, y generalmente lo que hacen ahí los paisanos, el mundo indígena, es huir, migrar, escapar a las grandes urbanizaciones para ver si tienen alguna esperanza distinta de vida. Y bueno, y los que quedan peleando con los grandes monopolios. Y por eso, digamos, los grandes lugares territoriales pertenecen hoy a grandes empresas. Si uno va hacia la zona de Salta y hacia La Puna, los tienen las grandes mineras, o algunos terratenientes tienen grandes porciones de tierra. Desde Salta capital hasta Chile casi, esa es la Quebrada del Toro, son más o menos 200 kilómetros de ruta. Toda esa zona la tienen grandes grupos mineros. Y bueno, y hay comunidades ahí instaladas que vienen luchando, que tienen una legalidad, una personalidad jurídica, pero que no puede avanzar con el territorio colectivo. Y son comunidades que están hace más de 200 años en la zona. O sea que bueno, hay una batalla ahí muy, muy asimétrica, y donde los gobiernos, el Estado tendría que actuar con leyes que puedan generar espacio de debate, consultar a las comunidades indígenas y que a partir de eso se vaya caminando hacia devolver derechos perdidos históricamente. Por ejemplo, en Bolivia el avance en la Constitución de ser un Estado plurinacional me parece que es interesante. Claro. Reconocer a la nación en la legalidad sería un paso importante en términos de las identidades indígenas originarias en Argentina. Es un debate interesante. Y después lo otro profundo es el tema del territorio. Claro. Y la población, digamos, no originaria, pero la población de la provincia de Jujuy, ¿tiene conciencia de esta problemática? ¿Qué actitud tiene con respecto a esto que estás diciendo? Sí, viste que una vez parece que no pasa nada y después pasa, digamos, lo que ha pasado ahora en Jujuy. El mundo indígena parecía bastante quieto, digo, bastante escondido, bastante invisibilizado. Sin embargo, ante el avance autoritario del gobernador Morales, ha salido otra vez a las rutas, a cortar las rutas, junto con el sector de laburantes, con el movimiento de maestros, maestras, que tiene un rol importante en todos lados, particularmente en Jujuy, que hace mucho tiempo que no salía a las calles. Me parece que ahí hay un despertar muy interesante. Y el mundo indígena es como te contaba al principio, me parece que hay mucha descendencia indígena, pero como lo que ha pasado en la mayoría de lugares, la vergüenza, la discriminación, las migraciones, hace que se diluya la identidad. Claro. Cuando una gran parte de la población es descendiente indígena, tiene algún ancestro indígena, mestizado tal vez, como pasa en todo movimiento migratorio, pero me parece que el mundo indígena en Salta es muy enorme. Lo que pasa es los que se reconocen como indígenas y viven en comunidades, están en comunidades, es mucho menor, es un porcentaje menor. Pero el mundo indígena es enorme. Cuando la CCC o alguna organización como la Tupac Amaru tomaron algunas banderas del mundo indígena, rápidamente en las barriadas populares de Jujuy se han organizado, porque está la identidad, hay memoria colectiva de la organización, o sea, no es difícil que la gente en los barrios se autoorganice si hay espacio para organizarse. Y eso tiene que ver con el mundo indígena organizado.
son las estructuras colectivas de organización que ha tenido siempre el mundo indígena. Lo que pasa es que viene muy avasallado. Me parece que hay que ahí dar lugar, me parece que todos estos espacios radiales, espacios de comunicación alternativos, tiene que dejar una voz al mundo indígena para que siga desarrollando y también para que se vaya autodescubriendo en las grandes urbes, porque acá en Buenos Aires hay mucho mundo indígena. En las barriadas, algunas están organizadas, otras no. Sí. Yo, por ejemplo, ahora yo volví después de 20 años que anduve, yo soy jujeño, viví en Salta mucho tiempo, viví en Rosario, ahora volví a Buenos Aires, mañana vamos a ir a esperar al Malón, se hace a las 8 de la mañana, se hace en Plaza 11, se hace el ritual de la Pachamama, el agradecimiento a la Pachamama, que es importantísimo en el mundo andino, para comenzar la jornada. Después al mediodía va a haber una actividad en el obelisco y a la tarde se va a marchar hacia tribunales. Así que bueno, estamos convocando de todos lados, de la gente que viene marchando. Yo tengo familia en Jujuy, tengo gente amiga que milita, que ha estado poniendo el cuerpo en los cortes de ruta, artista, bueno, digo, más allá que es convocante del mundo indígena, me parece que Jujuy atraviesa a todos los sectores de laburantes, a todos. ¿Sea indígena o no sea indígena? Sí, en ese sentido, por ahí te hago una apreciación desde el desconocimiento, conocimiento parcial. Pero el sábado tuvimos una reunión en un barrio, en La Ferrere, bien al fondo, y de alguna manera salió el tema porque, no sé, alguien dijo algo de la huipala y un compañero que estaba ahí saltó y se ofendió. Yo no percibí que había sido ofensivo, pero cuando yo le repregunté por qué había tenido esa intervención, porque me había sentido ofendido, y yo entendí ahí lo que significaba la huipala para este compañero y para el pueblo originario, en este caso jujeño. Y otra cosa que también un poco te lo digo en función de pregunta, porque bueno, uno como militante siempre está viendo, ahora salió el tema del sujeto, de la conciencia, qué sé yo. Y además, yo veo que en la historia, por ejemplo, de lucha en todos los pueblos, en todos los pueblos, la lucha política de masas es un caldo de desarrollo de la conciencia. Y entonces me planteo que esta lucha por la reforma, en contra de la reforma de la Constitución, es una lucha eminentemente política. ¿Qué repercusiones se pueden esperar a corto, incluso a largo plazo? Porque no son cosas que se miden en cuestión de días, ni semanas, ni de meses, por ahí de años. Sí, para mí, bueno, yo coincido con eso. Hay algunas cosas, algunos momentos históricos, parece que es un momento histórico muy interesante. Anterior a este momento hubo casi 40 días de lucha docente en Salta. Anterior a este... O sea sí, que ahí, sí, acá hemos estado hace 6-7 programas que todos los lunes hablamos de Jujuy. Claro. Me parece que no podemos hoy todavía visualizar el impacto que va a tener este levantamiento, la participación a la cabeza del mundo indígena. Me parece que eso es muy interesante, porque además en algunos lugares donde, como en Humahuaca, Tilcara, que hay concejales indígenas que han llegado por primera vez a una bancada de concejales, se han pronunciado desde ese ámbito de institucionalidad en contra de la reforma. Más allá que después no se pueda lograr nada, son luchas simbólicas también. Simbólica, de movimiento en el territorio, de nuevas juventudes que empiezan a ver la lucha de las personas mayores, de la infancia que empieza a percibir esas luchas. Me parece que, viste, como vos conocés, pasan oleadas, después bueno, hay un momento de reflujo, después volvemos a avanzar. Me parece que es un buen momento y que lo vamos a poder ver en el mediano y largo plazo, algo que está despertado, que tiene que ver con la lucha del mundo indígena, que está presente, que está vivo, que sigue reclamando derechos históricos que se les han arrebatado y está permanentemente moviéndose. Me parece que eso lo tenemos que tener en cuenta. Y en Buenos Aires, que es un lugar gigante,
hay mucho mundo guaraní, mucho mundo aymara, mucho mundo quechua, todavía desorganizado en términos generales, pero bueno, organizados en el territorio, y eso es importante, que no es una Buenos Aires blanca no. La que está presente, es una Buenos Aires capital y provincia de Buenos Aires muy pluricultural. Sí. O sea que todavía ahí la identidad cuesta, todavía no se juntan los ríos, pero parece que ahí a mediano o largo plazo algo va a pasar en esa identidad compleja, hermosa, diversa que tenemos, que va a tener que ver con trasladar al plano político en algún momento esta diversidad para que tener herramientas y que también sea los de abajo, los indígenas, los marrones, los negros, tener lugar también políticos en la disputa de poder que siempre hay en estas sociedades, ¿no? Dos anécdotas te cuento, Marcelo. Hace un año, dos, fui a dar estaba dando un curso en un barrio, entonces no me acuerdo ahora qué tema tenía, de historia argentina o de marxismo. Y enseguida percibí, porque no sé qué, me di cuenta que la mayoría de mujeres eran paraguayas. Entonces me puse a hablar de la guerra, de la triple infamia, como lo llamó un compañero nuestro, y la gente se enganchó, porque de alguna manera tenían conocimiento de la guerra. Entonces, bueno, y la otra es que yo soy de Chivilcoy, es provincia de Buenos Aires, Pampa Húmeda, pero el nombre es un nombre mapuche. Y allá en Chivilcoy, una de las personalidades, porque incluso lo volví a comprobar ahora que fui a la Biblioteca Popular de Chivilcoy a regalar un folleto que había escrito un profesor que estuvo 35 años, fue profesor de la Escuela Normal de Chivilcoy, un jujeño, Domingo Serpa, no sé si te suena. Sí, Serpa, el apellido Serpa me suena, pero no me viene a la memoria, pues desconoció el apellido. Sí, allá en Chivilcoy es una personalidad, 35 años de profesor. Él después volvió a Jujuy y falleció en Jujuy, de Abrapampa. Poeta, es un poeta bastante conocido, por lo menos en el espacio de las letras y de la poesía es conocido, Domingo Serpa. No, te quería contar esta nota de color. Sí, bueno, te cuento que yo soy poeta, vengo escribiendo ya hace muchos años. Una de las líneas de mi poesía tiene que ver con el mundo indígena, la divulgación, la visibilización del mundo indígena. Y bueno, ahora estoy sacando 2 libros nuevos para las infancias, que se van a presentar en la Feria Internacional del Libro en Rosario, y vamos a presentarlo en La Plata, creo que en agosto, así que vamos a estar un poco dando vuelta acá por Buenos Aires con la presentación de los libros. Después, bueno, voy a hacer llegar la invitación. Sí, por ahí en La Plata me doy una vuelta, que yo soy un platense, un chivilcoyano platense, que estoy acá de casualidad ahora, pero bueno. Marcelo, te agradecemos muchísimo todo tu tiempo que nos has dispensado y todos los conocimientos y las banderas que son las nuestras, que has levantado. Gracias. Recordar que mañana a las 8 de la mañana está la ceremonia de la Pachamama, algo importante, a la gente que tenga un tiempito. Después, bueno, yo después te paso a vos unas fichitas y de las actividades para que la tengas. Y bueno, estamos acá, el mundo indígena está movilizado, hay que acompañar. Y me parece que somos todos parte de esta naturaleza, de esta tierra, así que tenemos que estar unidos en todo lo que viene, que son momentos complicados de la política del país. Marcelo Quispe, jujeño de la tierra, ya nos vemos mañana en el tercer Malón de la Paz. Un abrazo. Otro para vos. Bueno, con esta nota que se hizo más extensa de lo previsto, pero que fue muy rica, nos vamos a la tanda de la hora. Noticias. Política. Jorge Tayana dijo que la cooperación con China en materia de defensa seguirá creciendo. El ministro de esa cartera lo afirmó al participar del acto por el 96 aniversario de la fundación del Ejército Popular de Liberación, junto al embajador saliente Zhou Xiaoli y el agregado militar coronel mayor Liu Miao.
Dayana mencionó como principios claves para la Argentina la defensa del multilateralismo, de la soberanía, la no injerencia en los asuntos internos de otros estados. Además, agregó como valores al respeto a la integridad territorial, la solución pacífica de las controversias y la oposición a cualquier hegemonismo que intente imponerse fuera de la legislación aceptada internacionalmente. La marcha del Malón de la Paz contra la reforma en Jujuy llegará mañana a la ciudad de Buenos Aires. Pueblos indígenas integrantes arribarán tras una semana de caravana. La protesta se lleva a cabo bajo la consigna "Arriba los derechos, abajo la reforma inconstitucional", en defensa de sus territorios y sus recursos naturales. La llegada de los casi 1000 maloneros coincidirá con el Día de la Pachamama, por lo que se prevé una ceremonia en homenaje a la Madre Tierra y otras actividades culturales. América Latina. Hay al menos 8 muertos en una operación policial en San Pablo. El operativo se llevó a cabo en Guarujá durante el fin de semana en respuesta al asesinato de un agente de la Fuerza de Élite de la Policía Militarizada el pasado jueves. El gobernador de San Pablo, Tarcisio de Freitas, aseguró que la policía quiere evitar el enfrentamiento, pero agregó que desde el momento en que son hostigados, reaccionan para repeler la amenaza. De ese modo, el funcionario bolsonarista confirmó que las 8 personas murieron en el operativo de seguridad en la región metropolitana de la Baixada Santista. Más información en telam.com.ar. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Los jueves de 14 a 15 horas, con ustedes, África, una apuesta radial de Casa de África en Argentina, para la integración del continente africano en el mundo. Noticias, comercio, historias, música, poesía y mucho más. Conduce Irene Ortiz Teiseira. Con ustedes, África. ¿Cómo se hizo millonaria la familia Macri? 1982. Estatización de la deuda privada del grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. 1989. Contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Rousselot para la construcción de las cloacas de Morón. 1991. Contrabando de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri. 1991. El escándalo de Manliva, 1995. Decreto de Domingo Cavallo, que se llamó Decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. La fuga de capital de las empresas Sideco, Socma Americana, Correo Argentino, todas del grupo Macri por más de 50 millones de dólares. 2016-17. Y tenemos los Panama Papers, el Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol, Odebrecht. Esa famosa riqueza del grupo Macri no se hizo ahorrando monedas en una alcancía. Alcira Argumedo, luchadora indispensable, una rebelde. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. Bueno, estamos nuevamente en el aire con la segunda hora de Todos los Fuegos por Radio Rebelde. Ahora vamos a hablar con el equipo de investigación, en este caso a cargo de Carlos Po, que nos va a traer la segunda parte del informe sobre el radar argentino-inglés. Yo diría que es más inglés que otra cosa, en Tierra del Fuego, ahí nomás de las Malvinas. ¿Cómo viene eso, Carlos Po? No te estamos escuchando. Debe estar apagado. Hola. Ahora sí. Sí, estaba muteado, perdón. Buenas tardes, Daniel, buenas tardes, Javi, buenas tardes, Silvia, que la estoy viendo, y a toda la audiencia de Todos los Fuegos. Sí, bueno, ya la semana pasada, como recordarán,
hicimos, bueno, una introducción de esta noticia insólita de encontrarnos con un radar, digamos, se ha instalado, funcionando en el corazón de la isla grande de Tierra del Fuego, ¿no? Y habíamos dejado, digamos, sea como para analizar algunas cuestiones que tienen que ver con esta historia, que como lo recordaremos, tomaron más volumen y más densidad política a partir de la nota de opinión que publicara en el diario Infobae el día 9 de julio pasado el comandante en jefe de la fuerza del Estado Mayor Conjunto, ¿no? O sea, del general Martín Paleo, ¿no? Paleo. Y a partir de ahí, esto fue un tema que empezó a tener otras derivaciones. Hubo pedidos de informe, hemos dicho, pedidos de informe de todo tipo, pedidos de informe de legisladores, pedidos de informes incluso de ministros del Gabinete Nacional, para saber y averiguar un poco más sobre la situación, porque aparentemente lo más irrisorio de toda la situación es como que todo el mundo le pide informes a todo el mundo, ¿no? O sea, la provincia de Tierra del Fuego le pide informes al gobierno nacional, el gobierno nacional pide informes, digamos, como decíamos, entre los propios ministerios, ¿no? El Ministerio de Defensa, la Jefatura de Gabinete, la Jefatura de Gabinete, digamos, accionó rápido ante los pedidos de informes, y lo que se pudo saber hasta el momento es que, consecuencia de un pedido de información que hace el ministro de Defensa, Jorge Tayana, lo que se resolvió es dar marcha atrás, evidentemente, y se le revocó el permiso precario que la Jefatura de Gabinete le había otorgado en noviembre del 2022. ¿Quién era el jefe de gabinete? El jefe de gabinete en ese momento era Juan Mansur. Mansur, ¿no? Y hay que decir, digamos, que el permiso precario había salido estaba firmado por un subsecretario, el subsecretario de Telecomunicaciones y Conectividad de la Secretaría de Innovación Pública, que depende, obviamente, de la Jefatura de Gabinete, ¿no? Con eso habían prestado el permiso precario para que se instalara este radar en Tierra del Fuego, ¿no? Pero esto no es una cosa que arrancó en noviembre del 22. En realidad lo que va saliendo a flote a partir del cruce, y porque obviamente es un tema que le arde a más de uno, empieza a saltar un poco la historia de cómo llegó este radar ahí. Y ahí lo que nosotros pudimos, digamos, recolectar de toda la información que hay, que además es información que es lo que decimos, digamos, de esto no es que había un desconocimiento, en realidad, digamos, la opinión pública tenía desconocimiento de que esto se estaba haciendo, pero distintos, digamos, organismos del Estado, distintos agentes del Estado, tanto nacional como también, digamos, la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, islas del Atlántico Sur, estaban, digamos, al tanto de que esto se estaba gestionando, ya que lo que nosotros pudimos reconstruir nos lleva a abril del 2020. O sea, en plena pandemia, a un mes de la cuarentena, ¿se acuerdan del aislamiento social, preventivo y obligatorio? Es cuando, un mes después de eso, comienzan lo que tiene que ver, digamos, con las intervenciones por parte de contactos de la empresa con José Luis Ormachea, que era director de la Estación Astronómica de Río Grande y que es el primero que toma contacto, digamos, con quienes pretenden venir a instalar un radar, digamos, en Tierra del Fuego. Incluso esto fue señalado por la diputada Mabel Caparrós, en donde lo expone a Ormachea como el responsable de que ellos estén en Tierra del Fuego, porque Caparrós también tiene un punto en esta historia. Pero Ormachea no se cortó por la libre.
Claro, o sea, porque en eso justamente, Daniel, ahí lo que queda en claro es que Ormachea, digamos, lo que hizo fue la conexión, él como director de la estación astronómica de Río Grande, con la gente, digamos, por intermedio de unos contactos en común, digamos, con la gente de Leolab. Pero en el medio, después, ahí hay una serie de cuestiones que tienen que ver con permisos, con trámites que se hicieron para que la empresa se instalara, e incluso, hasta la bajada, digamos, de la energía que esa estación tuvo para que esté funcionando. Todas son cuestiones que se hicieron a nivel, digamos, de la provincia. Incluso en la propia provincia está sentada, porque eso fue publicado en marzo del 22 en el Boletín Oficial de la provincia, la aprobación del trámite registral ante la Inspección General de Justicia de Tierra del Fuego bajo dos denominaciones de la empresa. Una es Leolab Space Holding Limited y la otra es Leolab Limited, que esta última denominación es la denominación que adquirió en el Reino Unido. Porque a esto tenemos que decir que en todo momento se ha planteado como que la empresa es una empresa norteamericana, que efectivamente los contactos se hacen con una empresa Leolab que está en Norteamérica, pero la que está sentada en los papeles ante la Inspección General de Justicia son estas dos. Una está en Irlanda y la otra en el Reino Unido. Esto ha traído como consecuencia que en la provincia de Tierra del Fuego, este sábado último, por ejemplo, hubo una movilización protagonizada por excombatientes de Malvinas, que son excombatientes que están agrupados en el Centro de Excombatientes de Río Grande, también, digamos, de la ciudad de Ushuaia, y que conjuntamente con otras organizaciones, como por ejemplo el Gremio Docente, la Asociación Civil de Agrupamientos Sanmartinianos, se movilizaron hasta el campo donde está instalado el radar. El campo está instalado en el kilómetro, a ver si mal no recuerdo, es el kilómetro 3946 de la Ruta Nacional número 3, y los excombatientes, conjuntamente con todas las organizaciones que se acercaron hasta el lugar, protagonizaron, digamos, un acto, digamos, de repudio contra la instalación de este radar en la provincia de Tierra del Fuego, ¿no? Y hay algo que es como para tener en cuenta, que lo dicen, digamos, los compañeros del Centro de Veteranos de Guerra, Malvinas Argentinas de Río Grande, en palabras de su propio presidente, Raúl Villafañe, en donde ellos vienen pidiendo información desde hace 50 días y hasta el momento no han tenido una respuesta oficial. Yo no sé si exagero, pero ¿le cabe la calificación al presidente Fernández, a los senadores del oficialismo, a los diputados del oficialismo, al gabinete, de infame traidores a la patria? ¿Cómo van a instalar un radar del enemigo en parte del territorio nacional? Tierra del Fuego está a ¿cuánto? 100 kilómetros de las Islas Malvinas, 100 kilómetros de... y ponen un radar manejado por el enemigo. Pero una cosa, me cuesta trabajo entender que sean tan infames traidores a la patria y haya gente que todavía los protege. ¿Cómo? Bueno, perdón, no me quiero manejar, seguí con el informe. No, es que, a ver, la indignación, digamos, que la noticia genera verdaderamente es algo que no tiene ni nombre, ¿no? Porque verdaderamente es una cosa que es inconcebible que algo así haya podido ocurrir y que, por ejemplo, el Ministerio de Defensa esté pidiendo explicaciones sobre cómo es que apareció ese radar ahí, ¿no? O sea, porque en realidad, si no hubiese existido, digamos, la nota, digamos, del jefe del Estado Mayor Conjunto del 9 de julio,
la verdad que la cosa seguiría su trámite normal y el radar estaría funcionando, porque lo peor de todo es que la inspección de la subsecretaría que fue allá, que estuvo presente en el lugar, constató que el radar funcionaba a modo de prueba. Esa es otra de las cuestiones que evidentemente hay muchos que van a tener que dar explicaciones, y ni hablemos con lo que tiene que ver con el armado, digamos, sea de lo que es la empresa, digamos, sea Leolabs Argentina SRL, que sería la filial argentina de esta empresa, en donde en la misma aparecen, ¿no?, vínculos políticos con representantes fueguinos en las empresas en la empresa del radar, ¿no? O sea, y en el caso particular aparecen en el directorio de Leolabs Argentina SRL 3 argentinos, ciudadanos argentinos, que son Pablo Renán Bilbao, María Victoria Cerone y Diego Alberto Mancini Loiacono, ¿no? Carlos, que yo me entusiasmé, me metí, ahí se nos fue la hora, porque me pongo a hablar y me olvido. Estamos ahí sobre la hora y nos va a escuchar el cierre de tu informe Horacio Robelli. Ah, bien. Renán Bilbao, Pablo Renán Bilbao es un miembro de una antigua familia cuyo abuelo fue Ruperto José Bilbao, que fue gobernador del territorio nacional de Tierra del Fuego entre el 63 y el 66, y que es el ex yerno de la diputada Mabel Caparrós, diputada del Frente de Todos, ¿no? María Victoria Cerone también integra ese directorio, figura directamente dentro del plantel de asesores de Caparrós en la Cámara de Diputados, y a su vez está este último, Diego Mancini, ¿no? Mancini es hijo del expresidente de la Dirección Provincial de Energía, Juan Alberto Mancini Loiacono, ¿no? Que luego de haber dejado el cargo en el que estaba, actualmente, digamos, se desempeña como subsecretario de Obras Públicas de la provincia. O sea, por lo tanto, queda en claro que ahí, digamos, el gobierno de Tierra del Fuego tiene también, digamos, que dar bastantes explicaciones al respecto, ¿no? Bien, bueno, entonces empalmamos del radar inglés al Fondo Monetario Internacional norteamericano, inglés y anglosajón. Está Horacio Robelli, ¿estás en línea? Te escucho perfectamente, Darío, y también escuché la minuciosa descripción que hizo de Tierra del Fuego Carlos. Bueno, ¿qué nos podés decir del acuerdo, entre comillas, con el Fondo Monetario Internacional del ministro de Economía argentino? Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir que, claro, que el acuerdo ya estaba. Fue un acuerdo que inclusive está refrendado por ley, que hizo el gobierno a principios del año 2022, hizo el gobierno por ley a principios del 2022, y que se vino cumpliendo hasta junio del 2023, en que no se pudo cumplir porque la sequía impidió que se acrecentaran las reservas internacionales y que se le pudiera pagar la cuota de capital. Ellos lo que hicieron fue cobrarnos la cuota de capital igual, el gobierno tuvo que recurrir a los últimos test que le quedaban y a pedirle un swap a China, y con eso juntó los 2.700 millones de dólares con el préstamo de 1.000 millones de China y los 1.700 millones de dólares de y pagar la cuota. Ahora, lo que hicieron ellos es recalibrar es que aceptaron que nosotros por la sequía no pudimos cumplir con la meta de crecimiento de las reservas internacionales y tampoco pudimos cumplir con el déficit fiscal y con la emisión monetaria, que son los 3 límites que nos ponen. Aceptaron que la sequía no nos permite cobrar, pero no es que nos mejoró la situación, la recalibraron, o sea, nos volvieron a poner metas exigentes para el resto del año. Me refiero claramente a las reservas internacionales. Nosotros tenemos reservas negativas. La prueba está que tuvimos que pedirle plata a China para pagar la vez pasada, y ahora, como este crédito que ellos aceptan, ellos nos devuelven la plata y nos adelantan la cuota de septiembre, ingresan 7.500 millones de dólares entre el 17 y el 21 de agosto.
y las PASO son el 13 de agosto. O sea que con esto quiero decir dos cosas. Primero quiero decir que aceptaron el waiver, pero nos vuelven a imponer una meta muy severa de acrecentamiento de las reservas internacionales. En vez de ser 4.000 millones de dólares que estaba estipulado, nos bajaron 1.000 y hay que acrecentar 3.000 millones de dólares y tenemos reservas negativas. Le debemos plata a China. O sea que la plata que nos dan ellos ahora nos sirve para pagarle a ellos, pagar los intereses y pagarle a China la plata que le pedimos prestada, porque inclusive, como el crédito nos están dando del 17 al 21 de noviembre, y ahora hay que pagar, hoy se pagaron 2.600 millones de dólares de intereses, y mañana, entre mañana y pasado, en agosto, ya se entra a pagar nuevamente intereses. El presidente del Banco Central dijo que lo va a rescalonar, pero que lo va a pagar ante las PASO. Esa plata la tenemos que pedir a China, e incluso hay 1.000 millones de dólares que nos da la CAF, la Corporación Andina de Fomento, que es para hacer obra pública, pero la CAF aceptó que por unos días se utilicen esa plata hasta que el Fondo Monetario Internacional nos dé los 7.500 millones de dólares y que con esa plata reintegremos la plata de la CAF. O sea, vistiendo un santo para vestir a otro. Y esto es lo segundo que quiero decir, todo porque el Fondo Monetario Internacional no confía en lo que le dice el Sergio Massa de que él va a traccionar, que va a llevar adelante los votos de Cristina Fernández de Kirchner y que va a ser el presidente de la República. Como no confían en que lo que le dice Massa sea cierto y que las PASO lo dé, si no como vencedor, por lo menos como un candidato potable a ser presidente de la República, como candidato potencial para ser presidente de la República, el fondo lo tiene agarrado y con él a todos nosotros, diciendo, bueno, yo te doy la plata, pero después las paso. Después las paso, le va a dar la plata, pero si la elección de Massa es un fiasco, nadie puede detener acá una suba del valor del dólar, nadie puede tenerlo, porque los grandes operadores ahí sí van a jugar al revés de lo que han hecho hasta ahora, que se ha mantenido la expectativa y no han jugado fuerte en contra del gobierno. Si Massa no es el candidato, van a tratar de asegurarse en dólares y la vamos a pasar peor todos. Estamos complicados, Horacio. ¿Quién está proponiendo algo para salir de esta situación? Mira, la propuesta, el senador Parrilli tiene, yo le hemos hablado contigo varias veces, el senador Parrilli tiene un proyecto de ley que tiene sanción del Senado, que tiene dictamen favorable de las comisiones de legislación general de presupuesto y Hacienda de diputados que trató el tema, donde pide investigar la deuda, porque estamos hablando de pagar una deuda que no se investigó. Lo hemos hablado contigo miles de veces. ¿Cómo puede ser que el fondo le preste a la Argentina 44.599 millones de dólares, 44.599 millones de dólares y desaparezca? No se, si vos dijera, bueno, se construyó 1 millón de viviendas, no se compró un ladrillo. Desapareció esa plata y lo primero que tiene que hacer es investigar a dónde fue esa plata. Para mí el caso más flagrante, ya que estamos con el tema de ahora, es la familia Eskenazi. La familia Eskenazi, los compicos mismos de la familia Eskenazi, comenzando por su patriarca, por Enrique Eskenazi, que compró 40 millones de dólares. El resto de la familia, los hijos y los hermanos, compraron en total 103 millones de dólares. 103 millones de dólares, sin embargo, no dudaron en vender por 16 millones de dólares el juicio que tenían contra YPF, porque YPF, cuando compró el 51% Repsol, y según el artículo 7 de la Carta Orgánica de YPF, tenía que haberle ofrecido lo mismo al resto de los accionistas. Como no hizo esto, le hicieron un juicio, y resulta que ese juicio ahora, como son todos los juicios en Estados Unidos, se agranan por gastos judiciales, punitorios, intereses exorbitantes, etcétera, etcétera, no serían menos de 5.000 millones de dólares que tendría que pagar la Argentina. El causante de todo esto se llama Enrique Eskenazi. Él y toda su familia compraron 103 millones de dólares y estoy seguro que no están declarados en su declaración jurada de impuestos. Estoy convencido de eso. No están declarados en su declaración. Que presenten públicamente este hombre que atenta contra los intereses de la República, que nos hace pagar a todos los argentinos 5.000 millones de dólares, porque ni siquiera enjuició a la empresa, enjuicia al gobierno argentino, que haya comprado 102 millones de dólares y no sabemos si realmente tenía la plata para comprarlo. Que diga, que demuestre que pagó impuestos correspondientes a esos 102 millones de dólares. Estoy seguro que ninguno de ellos lo cumplió. Y encima tienen 4 bancos que controlan los hijos ahora, que son el Banco de la Provincia de Entre Ríos, el Banco de la Provincia de San Juan, el Banco de la Provincia de Santa Fe y el Banco
de Santa Cruz. Y en los cuatro bancos hasta la misma prédica depredadora que hacen los demás bancos. Captan depósitos, pero no para prestar. El grueso de depósitos, más del 80% de los depósitos se lo prestan al Estado a altas tasas de interés. Viven de la teta del Estado, son los verdaderos planeros de la Argentina y sin embargo son ciudadanos importantes. Horacio, a Macri le dieron 44.599 millones de dólares, ¿no es cierto? Sí. Nosotros hemos pagado intereses desde que nos dieron esa plata hasta ahora, hemos venido pagando intereses. Incluso... Y también aportamos 4.000 millones de dólares de capital, en este momento son 40.000 millones. 4.000 millones. ¿Hay una cuenta de cuánto debemos y de cuánto pagamos y en cuánto se incrementó esa deuda, para no hablar de otras deudas, de esta? ¿Cuánto pagamos y en cuánto se incrementó la deuda? Mira, ese dato te lo tendría que hacer, pero yo te digo, la deuda de capital le pagamos unos 4.000 millones de dólares, porque la deuda ahora es 40.600 millones, se le pagó casi 4.000 millones de capital. Pero intereses, claro, lo que pasa es que los intereses, cuando comenzó el pago, era una tasa de interés, pero después la tasa de interés internacional subió, y en este momento el Fondo Monetario Internacional nos cobra una tasa del 9,39% anual de interés. Te hago el cálculo y te lo doy, pero te digo que sí, debe ser un fangote de plata lo que se le ha pagado de intereses, sobre todo en este últimos 6 meses, al Fondo Monetario Internacional por la suba permanente de la tasa de interés internacional. A ver si hago bien la cuenta. Si nosotros debíamos, vamos a redondear 44.600, porque sí. $1 millón, vamos a dejarlo con tantos millones, 44.600 millones, más 4.000 que... nosotros le pagamos a ellos. Claro, nosotros le pagamos capital 4.000 y le pagamos los intereses. Lo que pasa es que los intereses fueron acrecentándose a medida que la Reserva Federal de Estados Unidos aumenta la tasa de interés. O sea que le deberíamos... La tasa de interés era del 3,5% y esa tasa está en 9,39%. Hay que hacer el cálculo, pero deben ser unos cuantos miles de millones de dólares que hemos pagado de interés. Pero de capital le debemos 40.000 ahora, 40.000... 40.600, sí, 40.600. No, yo había hecho mal la cuenta. Pero estamos pagando una de las tasas de interés más altas del mundo. La masa, al que le cobra la tasa más alta somos nosotros. Después a Egipto, los principales deudores, ellos lo tienen como riesgo país, cuando más le debes, más tasa te cobran. Bueno, Horacio, ¿algo más para la audiencia de Todos los Fuegos? Sí, lo que quiero decir es que es una cosa de nunca acabar. Hay que suspender el pago del Fondo Monetario Internacional. El gobierno firmó un acuerdo en que va a aumentar las reservas internacionales este año en 3.000 millones de dólares, firmó sabiendo, el gobierno sabe que no lo puede cumplir, y el fondo también sabe que no lo puede cumplir. Lo firmaron para decir, no cumplieron, otra vez sopa. Entonces nos van a pedir, la letra chica nunca la sabemos. Acá, según el comunicado del Fondo Monetario Internacional, la letra chica dice que, pero no saben en qué magnitud, que hay que reducir los salarios de empleados públicos, que hay que reducir el subsidio de la energía, que hay que aumentar la tasa de interés, que se deben disminuir las transferencias a las provincias y que se debe focalizar la asistencia a las poblaciones que realmente lo necesitan, cuando tenemos más del 40% de la población bajo la línea de pobreza. Lo dice el comunicado del fondo, en términos genéricos. No sabemos la magnitud, qué porcentaje están hablando. Pero bueno, ya en el mismo comunicado del fondo reconoce que hay que hacer estas severas medidas de austeridad fiscal. ¿Devaluar el peso figura explícitamente o eso va por fuera? No, pero reconocen que la medida de dar $1 preferencial para el maíz y cobrar impuestos, que es como una devaluación fiscal, porque si vos cobras impuestos a la importación también se beneficia al pico, pero el precio del dólar aumenta un 25%, que es lo que aumenta en la tasa del impuesto país. O sea, aumentás el valor del dólar por la importación, aunque el Estado recupera una parte, pero aumentás el valor del dólar. Y además, al dar $1 maíz preferencial de 340 pesos, te encarece todo el circuito del maíz, que es la alimentación de las aves, del cerdo. O sea, va a haber un encarecimiento de los alimentos porque vos le diste $1 preferencial para que porte maíz. Bueno, Horacio,
el panorama no es alentador. Nos vemos la semana que viene con tu columna de todos los lunes, Horacio Robelli, que te queremos, Horacio, pese a que nos traes malas noticias. Muchas gracias, Daniel. Saludos a vos y a todos los amigos de la radio. Bueno, nos vamos a la tanda de las 1:30 y volvemos con Silvia Visconti a 2 orillas. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Proyecto Cultural Maíz Radio, un programa argentino e himno latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con El Ángel de River. Hay un ángel que vuela, Martes de 20 a 21. gambeteando las nubes. Roberto Alonso y Daniel Galazo te harán revivir en la voz de los protagonistas los momentos imborrables que hicieron la historia del más grande, River Plate. El Ángel de River. Ibi Cángaro ata cabos. Apela a la memoria, recurre a la historia y nos cuenta, sin demasiadas vueltas, el revés de la trama más allá de lo que nos dicen los grandes medios y sus operadores. Los domingos, de 18 a 19, el periodismo de investigación tiene su espacio en Las Curvas de la Oreja, con Ibi Cángaro. Este 13 de agosto, seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en argentina.gov.ar/elecciones. Elecciones 2023. Argentina Presidencia. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. En el aire, en el fuego, en el vendaval, en la lluvia que cae sobre la ciudad. En el gesto cansado del desaliento, en el puño cerrado, rasgando el viento. En el agua salombre y sangre del mar, en la dulce frescura del manantial. En el ómnibus lleno de rostros, en la risa campana de los recreos. Allí donde te gritan que no podrás, los cerrojos del miedo y de la crueldad. Allí donde te imponen guardar silencio, te silencian el alma con sufrimiento. Sobre el féretro sucio de la injusticia, en la breve ternura de una caricia. El pan prometido de los trigales, en el beso sediento de los amantes. Bueno, estamos en el aire, último tramo de Todos los Fuegos. Ahí está Silvia Visconti, que nos saluda muy simpática, con una sonrisa, y nosotros intentamos de devolvérsela desde acá. Buenas tardes para todos y todas, para toda la audiencia. ¿Cómo estás, Daniel? Hemos recibido algunas comunicaciones de oyentes que les gusta tu espacio. Bueno, qué suerte, qué suerte. Bueno, hoy en realidad quiero proponerles un primer acercamiento a un tema que a mí me interesa mucho, porque creo que para todo uruguayo que se precie de tal, el carnaval es un elemento identitario, de una marca de nuestra identidad. Y bueno, y esta temática me va a ocupar más de un espacio,
Hoy en realidad voy a tratar de acercarles un poco las características de ese carnaval uruguayo para después poderlo comparar con el fenómeno del carnaval de Buenos Aires y ver un poco las características de la murga argentina y de la murga uruguaya con más detenimiento y sus influencias además y las relaciones que se han construido en los últimos tiempos, sobre todo a partir de la migración uruguaya en el año 73, después del golpe de Estado, a la Argentina. Y bueno, empezar por decir que, bueno, que entre las fiestas populares el carnaval constituye sin duda una festividad que trasciende culturas y fronteras. Y si bien sus orígenes se vinculan generalmente a tiempos tan remotos como, yo qué sé, las fiestas de Baco o las dionisíacas en Grecia o las saturninas en Roma, y también empiezan a tener un carácter especial en la Edad Media como festejo previo a la Cuaresma cristiana. América Latina, en realidad, el carnaval llega a través fundamentalmente de la colonización española y se le van agregando elementos que la hacen especial en América Latina esta fiesta, por la inclusión tanto de ritos de las culturas prehispánicas como también de los afrodescendientes, ¿verdad? Que llegaron, las culturas afroamericanas que llegaron aquí en el momento de la esclavitud. Como toda fiesta, el carnaval expresa de alguna manera al tejido social que representa, ¿verdad? Y sobre todo por su contenido popular, porque en realidad es una celebración de alegría colectiva, un elemento que de alguna manera recupera tradiciones y las reinterpreta, y también que de alguna manera nos da marcas de la historia y de la memoria de los pueblos. Podríamos decir de forma muy simplificada que en las fiestas en general son esos momentos en los que de alguna manera se suspende la rutina, se suspenden las características de lo aceptado oficialmente, en que se celebra y se define a sí misma la propia colectividad. Y en ese sentido, como fiesta popular, el carnaval, desde épocas coloniales, incluía en sus festejos invitaciones y burlas, usualmente a las autoridades constituidas, y contradecían de alguna manera con esos festejos el orden habitual o el orden establecido. Era un periodo, digamos, breve de libertad, una especie de paréntesis en medio de las opresiones que caracterizaban la vida cotidiana de todos los sectores populares. Ese carácter cuestionador que tuvo el carnaval desde sus inicios es una constante que se comparte de generación en generación como expresión colectiva. Pero las formas expresivas se fueron cambiando, se fueron recreando y se fueron resignificando a través del tiempo para ajustarse precisamente al contexto donde se desarrollan. En el Uruguay, el carnaval es actualmente la fiesta que más gente convoca. Los espectáculos carnavaleros son los que venden más entradas en el Uruguay, y en nuestra corta existencia como nación, el carnaval configura una de las escasas referencias colectivas que identifican, como te decía al principio, a los uruguayos desde los tiempos de la colonia. Y a través de un largo proceso de reformulaciones operadas en los distintos momentos de la vida nacional, se fueron articulando cambios y también permanencias que hicieron que esta expresión cultural permanezca y tenga tanta fuerza en la actualidad incluso. En sus orígenes y durante buena parte del siglo XIX, el carnaval fue una expresión de lo que se llamó la cultura bárbara, o podríamos
definirla más estrictamente como una cultura premoderna, ¿verdad? Antes de la modernización de los estados, que se van a dar, a fines del siglo XIX. Aquellos montevideanos, todos, hombres, mujeres, viejos, jóvenes, pobres, ricos, blancos, negros, y hasta los gobernantes y gobernados, participaban en ese momento de este rito del desorden, porque en realidad el carnaval era eso, un rito de desorden, del mundo al revés. Durante 3 días había gritos, risotadas, desenfreno gestual, desenfreno verbal, parodización sobre todo de los símbolos del poder y suspensión de las reglas tanto del trabajo, ¿verdad?, como de las jerarquías. Entonces, todo se confundía, hasta los roles, gracias a la utilización de los disfraces. Aunque las batallas con huevos, las guerrillas de agua, las mascaradas y el desenfreno ocupaban las calles de la ciudad en ese periodo, también los bailes daban lugar a un carnaval más ordenado, el de las clases más altas, que buscaban civilizar la fiesta desde esos sectores de la sociedad. A fines del siglo XIX y en el proceso de modernización de la nación, el carnaval comenzó a ser transformado lentamente en una fiesta más civilizada, entre comillas, por supuesto. Por iniciativa de las autoridades y con el apoyo de las principales familias de entonces, en 1873, el centro de Montevideo, adecuadamente adornado para el evento, presenció por primera vez el llamado Paseo de las Comparsas, que recorrió las calles desde la Ciudad Vieja, llegando por 18 de julio hasta Ejido. En este hecho podemos situar de alguna manera el inicio del desfile inaugural con el que hoy, con un trayecto un poco más largo, se inicia el carnaval, los festejos de carnaval en Uruguay, y en el que hoy en día intervienen todos los conjuntos que participan en el concurso oficial de comparsas. En 1874, un grupo de señoritas comenzó a premiar con coronas de flores y medallas a los conjuntos carnavaleros en un espectáculo en la Plaza Matriz, que es un antecedente temprano de las premiaciones oficiales que hoy se desarrollan durante nuestro carnaval. En aquella pugna entre lo popular y los intereses y sensibilidad de esas clases dirigentes, las últimas décadas del siglo XIX marcan un obsesivo empeño de la élite dirigente de consolidar un tipo de festejo que se pareciera a los festejos del carnaval europeo. El ejemplo de Niza era como el ejemplo paradigmático. Era un carnaval, se trató de establecer un carnaval galante, con tertulias de disfraz, con bailes en el aristocrático Club Uruguay, con serpentinas y bombones que reemplazaban a las guerrillas de agua con jarros y palangana desde las tiradas desde la ventana en aquel otro carnaval popular y bárbaro. De alguna manera, esto se acompasaba también con aristocráticos carruajes en donde las niñas y las señoritas del patriciado desfilaban por 18 de julio y llevaban esos carros y esos grupos nombres muy sugestivos y románticos como las palomas mensajeras, los copos de nieve, o nombres en francés, le bouton d'or, y se establecían batallas de flores que buscaban emular, como decían, los carnavales de la costa mediterránea. En estos años, también las autoridades dictaron innumerables reglamentaciones que buscaban reglamentar la fiesta. Sin embargo, este empeño de construir un carnaval a la europea que tuvieron las clases dirigentes no desató el fervor popular y en realidad de alguna manera fracasó. Y en ese sentido, las clases altas
empezaron a abandonar el carnaval de la calle y dirigirse a bailes en clubes más aristocráticos o en teatros. Mientras que los sectores populares comenzaron a sentar las bases de su propio carnaval. Multitudes se congregaron noche a noche, allá por 1890, en torno al primer tablado, el tablado Saroldi, ubicado en Rivera y 18 de Julio, para asistir a los primeros concursos de comparsas que se realizaron allí, y que son de alguna manera antecedentes del concurso que hoy en día, durante 40 días aproximadamente, se desarrolla en el Teatro de Verano Ramón Collazo, y en el que intervienen parodistas, humoristas, revistas, comparsas de candombe, de negros y lubolos y murgas. En el siglo XX, el carnaval fue algo así como la cara festiva del pequeño país modelo que pensaba o imaginaba el primer vallismo, el de José Valle Ordóñez. Dado el énfasis en parte, digamos, republicano, ¿verdad?, de este gobierno, se trató de crear una fiesta en la que el Estado tuviera participación, pero también hubiera un cierto acercamiento con lo popular. Y entonces, de esa manera, se creó una comisión municipal de fiestas de verano y carnaval como un organismo oficial que iba a estar encargado de confeccionar el programa de entretenimientos, que además estaba destinado a promocionar el Montevideo turístico, porque en esa época se crearon con esta comisión otros eventos como, bueno, para el verano, en el que asistían muchos turistas, en especial la mitad de ellos se calcula que eran unos 20.000 que van a venir especialmente para los carnavales, unos 10.000 de ellos eran argentinos, por ejemplo. Bueno, se promocionaron otras cosas, bailes, regatas, conciertos al aire libre, pero la agenda terminaba con los festejos del carnaval. Es interesante decir que en la década de 1920 empiezan entonces a realizarse desfiles temáticos que incluyeron carros alegóricos y cabezudos, además de luces, de colores y lamparillas en el ornato público. Estas expresiones tuvieron su contracara más popular, sin embargo, en los tablados de los barrios, que se empezaron a generar en ese momento y que estuvieron organizados fundamentalmente por los vecinos. El concurso del tablado Saroldi se fue perfeccionando y su ejemplo se propagó a otros barrios. La fiesta se hizo más larga hasta constituir hoy el carnaval del Uruguay, que es el más largo del mundo. El carnaval se iría convirtiendo en un singular torneo de teatro popular y callejero, en el marco del país que era medio criollo y medio gringo en el Uruguay del 900. Y cumplió de alguna manera una función nacionalizadora. Fue esa teatralización del carnaval la oportunidad que tuvieron los uruguayos de verse y representarse en un escenario. La murga, principal expresión de los carnavales uruguayos, se consolidó en esos años. La memoria colectiva afianzó un origen mítico que se remonta a 1909 y el surgimiento de la murga La Gaditana que se va, cuyo surgimiento se había dado a partir, según cuenta el mito, de un grupo de zarzuela, La Gaditana de Cádiz, que, como le fue mal en los conciertos que tenía como zarzuela, hizo una chirigota para juntar dinero, y bueno, esta fue imitada posteriormente, un año después, por un grupo de jóvenes creando esa murga que decíamos. Las fuentes documentales dicen otras cosas, hablan de que, bueno, en 1880 ya había agrupaciones con títulos como Los Murgueros, o la murga oriental. Es decir, ese carnaval, no importa cuál haya sido en realidad
el surgimiento real de la murga, si fue en estas asociaciones o si fue antes de esto, pero lo que importa es que la murga se consolidó en esos años. Si llegamos a los años 50, podríamos decir que los años 50 se encuentran ya al carnaval consolidado con formas mucho más modernas, digamos, ya modernizadas, con una organización mucho más atildada, mucho más afiatada de alguna manera, y ya no solamente habían sido consideradas las murgas como un tipo especial, como un género especial, sino que también aparecieron por esos años otro tipo de actividades carnavaleras, otro tipo de géneros, como los parodistas o los humoristas, y también fueron legitimadas de alguna manera los concursos de negros lubolos, que en realidad empezaron a tener las llamadas como forma especial de manifestar en sus dos barrios más importantes, el barrio Sur y el barrio Palermo, con sus desfiles en donde los tambores empezaron a sonar. Ese carnaval de 1950 ya está configurado con desfiles, corsos oficiales, reinas que presiden un cortejo conformado por los cabezudos, por carros alegóricos, y el desfile de decenas y decenas de conjuntos, además de los juegos de agua ahora con pomitos de agua, serpentinas y papelitos en la calle. Y a esto se le sumó la presencia de conjuntos internacionales como los Lecona Cuban Boys o las orquestas de Juan D'Arienzo o Javier Cugat, que hacían innumerables bailes en clubes, cines y teatros, incluso entre ellos el Teatro Solís. A partir de 1956, como decía, se incorpora a la fiesta la novedad del desfile de llamadas, que marca la culminación del largo proceso por el cual los conjuntos de negros y lubolos conquistaron un espacio privilegiado en el marco de la celebración. En la actualidad, durante 2 noches, en el fin de semana siguiente al desfile inaugural, la calle Isla de Flores se llena de color y sonido en la mayor fiesta de la negritud en Uruguay. Junto a los bailes, los corsos y los desfiles, el otro eje que vertebró la fiesta en los años 50 fue el ámbito de la competencia. Allí empezaron a instalarse directamente el concurso oficial de agrupaciones en el Teatro de Verano del Parque Rodó, se renovaron las categorías y además de eso se creó de alguna manera una comisión que estudiaba las letras de los conjuntos y que los censuraba desde el punto de vista moral, ¿verdad? Para que no hubiera ningún tipo de inconvenientes en los textos. De todas formas, las murgas, que siempre tuvieron una característica especial de crítica social en sus salpicones, en sus popurrís, y mucha además incorrección política, podríamos decir, en sus cuplés, utilizaban el humor verde y con doble sentido, pero con astucia para que no lo censuraran. La década del 60 marca un cambio radical. Si en los tiempos del pequeño país modelo del vallismo el carnaval había oficiado como una de sus representaciones más emblemáticas de un imaginario, diríamos, hiperintegrador y mesocrático, en los años 60 la fiesta reflejó a su manera la creciente conflictividad y la polarización política y social de entonces. Esta nueva situación, caracterizada por el fin del modelo reformista vallista y el advenimiento de gobiernos liberales y autoritarios,
se patentizó sobre todo a través de los repertorios murgueros. La murga, cuyo perfil estaba asociado desde siempre al comentario más o menos crítico y humorístico de los avatares de la realidad, fueron los que tradujeron más cabalmente las tensiones de un contexto plagado de enfrentamientos violentos, de promesas revolucionarias, de luchas revolucionarias y avasallamiento de las libertades. Se inauguraron nuevas formas de hacer murga y allí la izquierda empezó a tener un papel en este fenómeno, porque antes las dirigencias, sobre todo de los grupos de izquierda, consideraban al carnaval y a las fiestas algo así como el opio de los pueblos. Pero a partir de la década del 60, con el advenimiento de murgas que cambiaron su estilo, Araca la Cana, Diablos Verdes, y posteriormente la murga La Soberana, empezaron a introducirse en el carnaval el pensamiento de izquierda y las murgas pasaron a ser de alguna manera una expresión de este pensamiento. Como estamos sobre la hora, voy a sintetizar, digamos, algo que voy a retomar en las próximas intervenciones, planteando que el advenimiento de la dictadura, de alguna manera, generó nuevos cambios e hizo que la murga se convirtiera, sobre todo a partir de 1980, en una expresión a través de la cual la población logró vencer un poco el miedo, aprendió a reírse del poder y el incesante se va a acabar, empezó a resonar noche a noche en todos los tablados. A las tradicionales murgas, Diablos Verdes y Araca la Cana, vinculadas a la izquierda desde el pasado, desde los años 60, se sumaron otras como Falta y Resto, La Reina de la Teja. La izquierda, proscrita desde 1973, se desproscribía en esos años en el tablado a través de la fiesta de carnaval y de las letras de las murgas. De eso voy a hablar en la próxima y voy a tratar de vincular ese espacio de esas murgas rebeldes del Uruguay con la murga argentina, la murga de Buenos Aires, viéndola además en sus diferencias. Y bueno... ¿Y no nos vas a traer a Camilo? Bueno, también voy a hablar de eso cuando hablemos de la murga joven. Ah, bueno. Es una de las cosas que surgen en el 80 y que tenía planificada, igual que un texto, que una canción, pero que hoy el espacio estuvo un poco más corto y... Cuando toque. Lo dejamos para la próxima. Bueno, Silvia, muy, muy lindo, muy interesante. A mí me gusta todo lo uruguayo, qué sé yo, así que yo te presté enorme atención. Bueno, ya nos pasamos de las 20 horas. Javier firme ahí la pantalla. Aquí estamos bancando. Silvia con una sonrisa. Dayana ahí que dice cuándo se van estos. No, mentira. Y nosotros nos vamos hasta el próximo lunes, que va a ser 6 de agosto de 2023. Programa de Todos los Fuegos 192. Hasta el lunes próximo. Adiós.